Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carlos Daniel Martínez Carrera y en este video les presentaré una breve reseña histórica acerca de la cronología del Porfiriato y la Revolución Mexicana. Espero que les guste. Habiendo derrotado a las fuerzas gubernamentales que regían el país, Porfirio Díaz se autoproclama presidente el 15 de febrero de 1877. A partir de ese momento comienza una era de la historia de México que duraría 34 años, conocida como el Porfiriato, ganando las elecciones gubernamentales hasta el año 1911, exceptuando el periodo entre los años de 1880 y 1884. Debido a que en estos años gobernó el presidente Manuel González. El general Porfirio Díaz concibió desde el inicio de su gobierno la idea de hacer crecer al país mediante una política de apoyo y fomento total de la inversión extranjera. A fines de su primer periodo presidencial se presentaron algunos hechos como el otorgamiento de las concesiones para la construcción de los ferrocarriles Central Mexicano y Nacional Mexicano, así como la reanudación de las relaciones diplomáticas con Francia. Cuando Díaz asumió la presidencia, la mayoría de la población mexicana vivía en el campo. Sin embargo, la tierra se encontraba concentrada en pocas manos, con un bajo rendimiento productivo y sus recursos técnicos eran primitivos. Esto, aunado a las condiciones insalubres que existían, propició un notorio incremento en la tasa de mortalidad infantil, así como un empobrecimiento crónico de las clases desposeídas. De 1889 a 1890, nuevas leyes fortalecieron la concentración de la tierra en pocas manos. Estas leyes prohibieron las tierras comunales y exigieron los títulos de propiedad privada. Con estas leyes, 10 millones de hectáreas de las comunidades indígenas pasaron a manos de los latifundistas. Los productos agrícolas que durante el Porfiriato se cultivaron fueron básicamente maíz, frijol y chile. Las características políticas que se presentaron durante el régimen porfirista fueron contrarreforma política a la Constitución de 1857 para permitir la reelección, limitaciones a las libertades políticas y de pensamiento, represión a todo tipo de manifestaciones de conformidad en todo el ámbito nacional, el control de la prensa oficial y la persecución al periodismo independiente, aplicado estrictamente a la llamada Ley de la Mordaza, implantada durante el gobierno de Manuel González, y el control de los poderes legislativo y judicial. Cuando Díaz asumió la presidencia del país contaba con 640 kilómetros de vías férreas. Esto obedecía a la escasez de recursos para invertirlos en esta área. Para estimular el crecimiento de las vías férreas, Porfirio Díaz otorgó innumerables concesiones a los inversionistas. Esto propició que tan solo durante el gobierno de Manuel González, de 1880 a 1884, se quintuplicara la red ferroviaria y que para 1881 se creara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De esta manera, para 1910, el país contaba con 19,000 kilómetros de vías férreas. El gobierno expidió la Ley Federal de Instituciones de Créditos con el fin de lograr un mayor control de las finanzas. Para 1897 se habían establecido en México 10 bancos y para 1903 existían 24 con sucursales en toda la República. Pero el auge de los bancos duró hasta 1907, ya que al año siguiente, por diversas cuestiones, se presentó la peor crisis. En 1908, cuando los bancos para sobrevivir tuvieron que emitir billetes sin respaldo, aumentando con esto la inflación y por ende la crisis económica. La implantación de la paz en este régimen fue a través del asesinato y la tortura. El sistema porfirista creó la llamada Prisión del Valle Nacional, en Yucatán, donde los reos eran torturados hasta morir en condiciones de suplicio agonizante. En 1906, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón formularon el programa del Partido Liberal para exigir el respeto de los derechos de la clase trabajadora y la oposición al régimen porfirista que tanto arraigaba. Debido a la represión del sistema oligárquico que manejaba el presidente Díaz, las industrias en las que se presentó el mayor número de huelgas fueron la minera, textilera y tabacalera. Durante los días 3 y 4 de marzo de 1908, El Imparcial reprodujo el texto de la entrevista que el presidente Porfirio Díaz había concedido 6 meses atrás al periodista norteamericano James Krillman,
reportero de Pearson's Magazine de Nueva York. En esta entrevista Díaz admitió que su forma de gobernar había sido muy dura e inflexible, pero que él había evitado el derramamiento de mucha sangre. Reconoció que la paz que él había logrado era una paz forzada, pero de todo punto necesaria, con el fin de que la nación pudiera al fin regenerarse, pensar y trabajar. Asimismo quedó claro que Díaz no aceptaría una nueva reelección y que en contrapartida vería gustoso la formación de nuevos partidos políticos, ya que el pueblo mexicano estaba maduro para ejercer la democracia. Al conocer esta entrevista, los círculos políticos del país empezaron a organizarse en partidos políticos, creyendo que Díaz abandonaría pacíficamente la presidencia. Limantur y Ramón Corral declararon que Díaz continuaría en la presidencia por un periodo más. Esto propició que el medio político se dividiera en reeleccionista y antirreeleccionista. Tras haber renunciado públicamente a su candidatura, el general Reyes, el 25 de junio de 1909, y dada la salida, el candidato idóneo para el antirreeleccionismo fue Francisco Ignacio Madero. El Plan de San Luis fue creado y comandado por Francisco I. Madero, y el principal motivo del plan era quitarle el poder al presidente Díaz, pues este hacía mal uso de su puesto como presidente, y una de las metas era abolir la reelección que durante más de 30 años había estado presente en el gobierno mexicano, y hacer buen uso de la presidencia del país. La frase más famosa de este plan fue: sufragio efectivo, no reelección. La última ocasión que fue reelecto el presidente Díaz fue en 1910, cuando estalló la revolución, viéndose obligado a renunciar en mayo de 1911. Francisco I. Madero escribe el Plan de San Luis Potosí en San Antonio, Texas, en el que insta a todos los mexicanos a que se alcen contra el dictador el 20 de noviembre de 1910 y da inicio a la Revolución Mexicana. Francisco Madero convence a Pascual Orozco y Francisco Villa de unirse a la revolución. En 1911, Emiliano Zapata lidera un levantamiento de campesinos para luchar por los derechos sobre la tierra y el agua. Las revueltas armadas comienzan simultáneamente en otras partes de México. Orozco y Villa capturan Ciudad Juárez 15 días después y Porfirio Díaz presenta su renuncia y Francisco León de la Barra asume la presidencia interina de la República. Porfirio Díaz sale de México a bordo del vapor alemán Ipiranga y viaja a Francia, en donde morirá en el exilio en 1915. Madero ordena la disolución de todos los ejércitos rebeldes del país. El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero es declarado presidente de México, constituyendo la primera elección democrática en 30 años. En 1912, Pascual Orozco encabeza una rebelión en Chihuahua, después de perder las elecciones para gobernador, creando el Ejército Nacional Revolucionario, y el general Victoriano Huerta, representando a Madero, derrota a Orozco. En 1913, Huerta encabeza un golpe contra Madero, que es depuesto, arrestado y encarcelado. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son acribillados a balazos. Huerta se declara presidente de México. Estados Unidos se declara en contra de Huerta y Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, es nombrado primer jefe en la lucha contra Huerta y contra Villa y Zapata. Álvaro Obregón está al frente del ejército de Carranza. En 1914, fuerzas de Estados Unidos ocupan Veracruz. Huerta dimite como presidente y huye hacia Europa en un barco alemán. Zacatecas es capturada por la división del norte de Villa y la Primera Guerra Mundial comienza en Europa, por lo cual Estados Unidos abandona Veracruz. En 1915 los Estados Unidos reconocen a Venustiano Carranza como presidente provisional de México. Pancho Villa saquea Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento de Estados Unidos de su enemigo Carranza. El general John J. Pershing manda una fuerza en México en una búsqueda inútil de Villa. En 1917, México adopta la Constitución de 1917, con artículos reclamando derechos sobre el subsuelo, nuevas regulaciones sobre derechos laborales y sanciones contra la Iglesia Católica. 1918. Los zapatistas y felicistas continúan la guerra de guerrillas en sus zonas de influencia. Villa ataca ciudades en el norte del país y Zapata es asesinado en una emboscada. En 1919, Obregón anuncia su campaña por la presidencia del país. En 1920, Obregón se declara en rebelión contra Carranza, cuyos apoyos se derrumban. Carranza es asesinado en Tlaxcaltenango, Puebla, por tiradores no identificados que atacan el convoy presidencial por la noche. Obregón es elegido presidente, toma posesión y la revolución ha terminado.